Bien, hermanos, vamos a entonces pasar al tiempo de la predicación de la palabra. Y bueno, es para mí un desafío muy grande, hermanos, estar en esta mañana aquí durante estos casi, 2 años y un poquito más que estamos predicando la palabra en la iglesia. Siempre hemos iniciado los sermones desde la primera reunión por medio de un pasaje, ¿sí? Predicando de manera expositiva, pero también somos conscientes que dentro de la iglesia también existe la predicación catequética, como nuestros hermanos lo han llamado, que es una predicación un poco más sistemática y doctrinal, cuando se quiere profundizar alguna doctrina de la palabra del Señor. Y esta es una de las predicaciones que estamos desarrollando en la iglesia también, ahora entendiendo nuestra providencia particular, que es la conformación de la membresía. Nuestro hermano Daniel inició estas series que corresponden, que son 6 series, que corresponden al proceso de la membresía, con la serie de la teología del pacto. Y hoy, mis amados hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda serie, ¿sí?, del proceso de la membresía, pero que es una predicación para toda la iglesia, ¿sí?, acerca de la iglesia. Esta serie titula La Iglesia de Dios. Esta serie va a tener como título La Iglesia de Dios. Y este primer sermón de la serie vamos a responder a una pregunta, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Vamos a leer Efesios 5:32, ahí en nuestra segunda lectura. Efesios 5:32, no vamos a explicar este pasaje de manera expositiva, pero vamos a iniciar citando este texto, hermanos, de la palabra del Señor. Efesios 5:32 dice la palabra del Señor: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, este misterio de la iglesia, que en la época del Antiguo Testamento estaba oculto, cuando el Señor Jesucristo vino, los apóstoles lo enseñaron y trajeron más luz sobre esta doctrina, ¿sí?, la doctrina de la iglesia. Y como vamos a estar estudiando de manera sistemática, hermanos, lo que es la iglesia, lo primero que tenemos que tener claro es la definición. Porque si yo les pregunto en esta mañana, ¿qué es la iglesia para ustedes?, estoy seguro que muchos de nosotros podemos dar muchas definiciones. Y muchas de esas definiciones sí pueden apegarse a la Escritura, ¿no? Pero vamos a ver que la iglesia no es tan fácil de definir, ¿sí? No es tan fácil de definir porque tiene un desarrollo a lo largo de toda la Biblia. Y que tenemos que considerar los diferentes matices y conceptos e implicaciones de ello. Entonces, es necesario, mis amados hermanos, que en nuestro estudio sistemático de la iglesia o de la eclesiología, que es la rama de la teología sistemática que estudia esto, nos esforcemos en primer lugar por comprender la definición bíblica de lo que representa o de lo que realmente, mejor dicho, es la iglesia de Dios. Para ello, es importante mencionar que no es tarea fácil el ofrecer una definición de la iglesia, debido a que el concepto que las Sagradas Escrituras nos presentan de la iglesia es diverso y multiforme. Efesios 3:10 dice la palabra del Señor: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, la iglesia, hermanos, lo primero que ustedes tienen que saber es que tiene diferentes matices, ¿sí? Hoy en día se ha cometido ese error. Se ha reducido la definición de la iglesia a unas cuantas palabras o a unos cuantos conceptos.
pero no vemos todo lo que la Escritura dice acerca de eso, acerca del pueblo del Señor, porque la iglesia es el pueblo del Señor, ¿sí? Entonces, como creyentes, y esto ya es paz para nosotros, es muy importante que sepamos, ¿sí? Es muy importante que sepamos lo que realmente es la iglesia. Y en este sermón, en este primer sermón de la serie, para dicho propósito vamos a considerar las siguientes 3 cosas. Nuestro sermón va a tener 3 partes. La primera, en nuestro primer punto, vamos a ver las palabras que se usan en el Antiguo Testamento para referirse a la iglesia y cuáles son sus implicaciones, ¿sí? En segundo lugar, vamos a ver las palabras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia y cuáles son sus implicaciones. Y finalmente, en tercer lugar, vamos a aplicar lo que vamos a aprender en esta mañana. Vamos a hacer nuestras utilidades o aplicaciones, cómo nosotros nos beneficiamos de esto, de la definición y de lo que es la iglesia como creyentes y en qué sentido nos afecta en nuestra vida, ¿sí? En nuestro caminar cristiano. Entonces, hermanos, habiendo dicho eso, hoy en día creo que tener una mala eclesiología, una mala doctrina, una mala enseñanza de lo que es la iglesia, nos lleva a muchos errores en los cuales hoy en día está sumergido el cristianismo. Así que nosotros tenemos que reformarnos ahora, ¿sí? Nosotros tal vez ahorita en este momento tenemos algo en nuestra mente acerca de lo que es la iglesia. Pero una de las máximas de la reforma era que nosotros como congregación debemos reformarnos cada vez conforme a la palabra del Señor, ¿sí? A medida que vamos creciendo en sabiduría y en el entendimiento de la palabra, nos vamos apegando cada vez más a las Sagradas Escrituras. Entonces, sin extendernos más, vayamos a nuestro primer punto. Las palabras que se usan en el Antiguo Testamento para referirse a la iglesia y sus implicaciones. Y miren, digo Antiguo Testamento porque la iglesia, hermanos, ya aparece en el Antiguo Testamento. La iglesia no ha aparecido en el Nuevo Testamento como hoy en día muchos piensan, sino que la iglesia ya estaba, como vamos a ver ahora, revelándose y formándose desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, para referirse a la iglesia o al pueblo del Señor, la palabra en el Antiguo Testamento utiliza 2 términos hebreos, 2 palabras. La primera palabra es la palabra hebrea, edá, que significa literalmente asamblea, ¿sí? Y que en la versión griega de la Septuaginta se traduce como sinagoga, como por ejemplo se puede apreciar en este texto de la Escritura para señalar a la nación israelita en su totalidad como iglesia y Estado a la vez. O sea, iglesia y Estado a la vez. Si ustedes, por ejemplo, me acompañan, esta palabra edad, principalmente, mis amados hermanos, se utiliza más, se enfatiza más en la Torá, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, como nosotros lo conocemos. Si ustedes me acompañan a Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 4, y buscan el versículo 13, mis amados hermanos, y vamos a leer 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si toda la congregación, ahí está la palabra, sinagoga, ¿sí? La palabra que aquí en nuestra versión, la Reina Valera, se traduce como congregación, es la palabra que la Septuaginta traduce como sinagoga. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación, la sinagoga,
ofrecerá un becerro para expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Entonces aquí está hablando de la nación de Israel como Estado, ¿sí? Pero también está hablando de una asamblea, o sea, era una iglesia-estado, ¿sí? Porque la iglesia estaba dentro del Estado de Israel, hermanos, del Antiguo Testamento. Un concepto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para comprender lo que es la iglesia, ¿sí? Entonces estamos viendo esa primera palabra, que es la palabra hebrea, era. La segunda palabra que se utiliza y que es la que más se utiliza en el Antiguo Testamento, en los demás libros vamos a decir, es la palabra hebrea kahal, que significa reunir o convocar a la nación israelita en asamblea, y que en la versión griega, la Septuaginta, se traduce como eclesía. Esta palabra kahal se traduce como eclesía en el Antiguo Testamento, en la versión griega, y normalmente esta palabra se utiliza cuando se convoca a la nación de Israel, pero en un contexto de adoración, ¿sí? En un contexto de adorar a Dios, en un contexto de ofrecer sacrificios, en un contexto en el templo, en el tabernáculo. Si ustedes, por ejemplo, me acompañan un poco más adelante en el Antiguo Testamento a Primera Reyes, capítulo 8, vamos a buscar algunos textos porque es importante, hermanos, poder ilustrar con la palabra del Señor lo que estamos diciendo. Primera Reyes, capítulo 8, versículos 65 y 66. Miren en qué contexto se utiliza esta palabra kahal, ¿sí? Dice, estamos hablando aquí de que Salomón había terminado de construir el templo y lo iba a dedicar, lo iba a ofrecer al Señor, ¿no? Primera Reyes 8, 65 y 66, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, una gran eclesía, desde donde entran en Amad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Entonces Salomón convocó a una reunión, y esa convocación se utiliza en esta versión griega, ¿sí?, la Septuaginta, como eclesía, y en hebreo es la palabra kahal. Ahora, tal vez ustedes no sepan qué es la Septuaginta. Es una de las versiones más respetadas en la historia de la iglesia, la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega de la Biblia hebrea. O sea, de todo el Antiguo Testamento se elaboró luego una traducción al griego. Y esta traducción se hizo antes de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es la Septuaginta. Entonces, ¿por qué? Porque habían muchas personas que iban, ¿no?, a adorar al templo de otras naciones, se volvían judíos para adorar a Dios, ¿no? Eso se ve en los evangelios, por ejemplo. Entonces, esta versión es muy importante, hermanos, porque nos da esta distinción de estas dos palabras, ¿no? Edá y kahal, sinagogue y eclesía, cada una con sus respectivas particularidades, pero ambas, si se han dado cuenta, señalan una misma cosa. ¿Y qué es lo que señalan? Señalan una asamblea reunida, ya sea como nación-estado, ¿sí?, como nación-estado, o ya sea como un pueblo, un grupo de personas, una congregación de personas que se reúnen para adorar a Dios. Pero en ambos casos, el principio, la idea de estas palabras es que hay una asamblea que se reúne en nombre del Señor. ¿Y dónde aparece eso? A lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ustedes, hermanos, agarren una concordancia y van a ver las cientos de veces que aparecen congregación y sinagoga y eclesía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces vemos que la iglesia, entonces, estaba en el Antiguo Testamento. Estaba en el Antiguo Testamento con estas implicaciones. Ahora es importante señalar, hermanos, para no crear confusión, que la iglesia en el Antiguo Testamento tenía sus propias particularidades, ¿sí? La iglesia en esencia es una, pero al estar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, también tenía sus propias particularidades que hoy en día la iglesia en el Nuevo Pacto, vamos a decir, no tiene.
Y eso tiene que ver mucho con lo que nos explicaba nuestro amado hermano Daniel en la primera serie, ¿sí? Es lo mismo, el pacto de gracia en esencia es uno, ¿sí? Pero que fue administrado de diferentes maneras a lo largo de la historia redentora. De la misma manera, la iglesia es una sola, pero que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tienen sus propias particularidades. ¿Y cuáles son estas particularidades de la iglesia? O vamos a decir estas diferencias de la iglesia del Antiguo Testamento a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? No son dos iglesias, sino cuáles son esas pequeñas diferencias que hay. Primero, la iglesia del Antiguo Testamento la iglesia del Antiguo Testamento era una iglesia-estado, porque la iglesia de Dios no solamente era una iglesia, no solamente era una asamblea, sino que era una nación. Como hemos leído, por ejemplo, hoy día, ¿no? En 1 Samuel tenía su rey, tenía sus gobernantes, ¿no? Había un estado ahí, como nuestro estado hoy en día, Bolivia, ¿sí? Eran un estado, pero dentro de ese estado, mis amados hermanos, el Señor tenía su iglesia, ¿sí? Eso es una diferencia importante. En segundo lugar, que puede llevar a muchos errores si nosotros ignoramos eso, hermanos. Así que tomen nota de eso, ¿sí? La iglesia en el Antiguo Testamento era una iglesia-estado, porque la iglesia estaba en el estado de Israel. Y en segundo lugar, mis amados hermanos, la iglesia era una iglesia nacional, porque en el Antiguo Testamento la iglesia estaba limitada a una nación, a una sola nación, que era Israel. Cosa que en el Nuevo Pacto ya no. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe ser predicado a las naciones. La iglesia ya no está en una sola nación. Nosotros no tenemos que hacernos judíos para ser parte de la iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos que hacernos cristianos, volvernos a Cristo. Hermanos, esto es importante, porque hoy en día por ignorar estas cosas, muchos han caído en el legalismo. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Quieren volver la iglesia a la nación de Israel. Pero no, hermanos. En el Antiguo Testamento sí estaba ahí, pero en el Nuevo Testamento la iglesia está en todas las naciones. Pero esta era una particularidad de la iglesia veotestamentaria, que es la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, podemos sacar una conclusión de este primer punto, de las palabras que se usan en el Antiguo Testamento para referirse a la iglesia y sus implicaciones. Podemos entonces, mis amados hermanos, afirmar bíblicamente que la iglesia no empezó en el Nuevo Testamento como muchos piensan, sino que tuvo su origen, ¿dónde? En los decretos eternos de Dios, y que se desarrolló a lo largo del Antiguo Testamento, como lo enseñan las Escrituras, ¿sí? Eso quiero que ustedes lo tengan muy en claro. La iglesia no es el plan alternativo de Dios. La iglesia no es la improvisación del Señor, sino que la iglesia es el plan eterno de Dios, que lo fue desarrollando, y el Señor fue reuniendo a su pueblo, fue conformando esa simiente santa en Cristo a lo largo de todos los siglos y las edades, ¿sí? Eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo maravilloso que debería llevarnos a la adoración del Señor, porque nos muestra su sabiduría. Su sabiduría. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro segundo punto. Ya hemos visto en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver las palabras que se usan en segundo lugar, las palabras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia y sus implicaciones. Bien. Por lo general, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento se utiliza igualmente dos palabras, ¿sí? Sinagogue y eclesía. Por lo general, la palabra sinagogue en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a las asambleas de los judíos. Ustedes van a leer miles de veces en la Escritura que Pablo, por ejemplo, predicaba en las sinagogas, hemos visto, ¿sí?
casi siempre, no siempre, pero casi siempre, esta palabra sinagogue se utiliza para referirse a las asambleas de los judíos. Aquellos que no eran cristianos, es más, aquellos que rechazaban el evangelio y crucificaron al Señor. Pero estoy diciendo casi siempre. Y la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, partiendo de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y hasta finalizar el Nuevo Testamento, se utiliza para referirse de manera especial a las asambleas de los creyentes cristianos. ¿Sí? Sinagoga, judíos; eclesía, asamblea o reuniones de cristianos. Pero hay algunas excepciones en la palabra del Señor cuando este significado se cambia. O sea, por ejemplo, la palabra eclesía se utiliza para referirse a los judíos y la palabra sinagoga se utiliza para referirse a los cristianos. Y eso nos da más luz acerca de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si ustedes me acompañan al libro de los Hechos, Hechos 7:38, vamos a ver la palabra eclesía utilizándose para referirse a los judíos y a la iglesia del Antiguo Testamento, ¿sí? En las palabras de Esteban. Hechos 7:38. Hechos 7:38. Miren lo que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Así dice la palabra del Señor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, ¿sí? Que estuvo en la eclesía, en este caso, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Miren, hermanos, la escritura, ¿dónde nos lleva? ¿Sí? ¿Dónde estaba la iglesia? Con Moisés. Pero aquí está utilizando la palabra eclesía para referirse a la iglesia de los judíos en el Antiguo Testamento. Interesante, ¿sí? Ahora les voy a llevar a una referencia donde la escritura y el Señor utiliza la palabra sinagogue o sinagoga para referirse a una asamblea cristiana, que es el pasaje por excelencia que se utiliza para demostrar esto, que es Santiago, capítulo 2, versículo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 2. Ustedes han debido leer este pasaje muchas veces, hermanos. Dice la palabra del Señor en Santiago 2:2: porque si en vuestra congregación o en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿sí? Entonces aquí está haciendo referencia a que un hermano entra a la iglesia, pero utiliza la palabra sinagoga. En algunas versiones en el español está, en vez de congregación, sinagoga, ¿sí? Entonces, interesante, hermanos. ¿Por qué hay este intercambio? Porque hay una relación, hermanos, entre los judíos y los cristianos. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que la salvación viene de los judíos. Cristo vino de la nación de Israel. Pero, hermanos, tenemos que entender bien entonces el concepto de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Ahora, este punto es muy importante. ¿Quién fue el primero en el Nuevo Testamento en utilizar la palabra eclesía? ¿Sí? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el que hizo esta distinción? ¿Y con qué propósito lo hizo? ¿Por qué no se utilizó la palabra sinagoga para referirse a las asambleas de los cristianos? Porque si bien les he presentado esas excepciones, la regla general es esa, ¿no? Eclesía para cristianos, sinagoga para judíos. Y saben, mis amados hermanos, estudiando con el hermano Daniel hace un tiempo en un libro, veíamos esto, ¿no? Que fue el Señor Jesucristo el primero en utilizar la palabra eclesía en el Nuevo Testamento para referirse a su pueblo escogido. Y el Señor Jesucristo utilizó esta palabra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento.
Y vamos a leer esos dos pasajes. ¿Cuáles son esas dos veces y en qué sentido utilizó estas palabras? ¿Sí? Primera, recuerden, este es el pasaje, si ustedes buscan en una concordancia, donde por primera vez aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, eclesia. Y es Mateo 16, 18. A ver, busquen este pasaje, mis amados hermanos. Mateo 16, 18. Pasaje conocido, muy conocido. Pero esta es la primera referencia. Y este es el pasaje, tristemente, es el fundamento de la iglesia, pero tristemente es el pasaje que la iglesia romana ha utilizado para sostener sus herejías y rebelarse contra el Señor. Efesios 16, 18 dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? La primera referencia. Entonces fue el Señor, hermanos, el Señor de la gloria, que le plació utilizar esta palabra. Y si se dan cuenta, en este pasaje, Mateo 16, 18, el Señor está utilizando esta palabra en un contexto universal. En un contexto universal. Porque está haciendo referencia a la iglesia universal del Señor, la iglesia total, todos los escogidos de Dios. ¿Sí? Todos los escogidos de Dios. Pero miren la otra referencia y la otra vez que nuestro Señor utilizó ahí en Mateo 18, 17, ahí mismo, a la vuelta de la página. Mateo 18, 17, la segunda vez que nuestro Señor utilizó, y la última que utilizó esta palabra eclesía, donde la Escritura dice, Mateo 18, 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si se dan cuenta, aquí la palabra que nuestro Señor utilizó, eclesía, está haciendo referencia a una iglesia local. Y está en el contexto de la disciplina. Una comunidad de creyentes ya que se reúne. Podríamos decir que uno está hablando, vamos a ver estos conceptos. La primera palabra está hablando de la invisibilidad de la iglesia. ¿Sí? La iglesia invisible, que no son dos iglesias, pero es un concepto. Y esta segunda palabra está hablando de la visibilidad de la iglesia, de la manifestación de la iglesia en esta tierra, mis amados hermanos. Entonces fue nuestro Señor Jesucristo quien utilizó esto. Y luego los apóstoles, cuando escribieron las cartas, ¿no?, inspirados por el Señor, también utilizaron esta palabra. ¿No? Interesante. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quería enseñarnos a nosotros haciendo este cambio y esta utilización particular de la palabra eclesía? Pues el Señor Jesucristo, al utilizar la palabra eclesía, mis amados hermanos, para referirse a su pueblo escogido, quería enseñarnos a nosotros los creyentes que la salvación trascendería a la nación de Israel. ¿Sí? Que la salvación no solamente era para los judíos, sino que también los gentiles serían introducidos al pueblo del Señor. Por eso, hermanos, es tan importante entender eso, es tan importante, porque nosotros los gentiles estábamos en el decreto eterno de Dios. Estábamos contemplados, hermanos, solamente que el Señor todo lo hizo en su tiempo. Todo lo hizo en su tiempo. Primero debían ser llamadas a la salvación las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego los gentiles serían reunidos a esa eclesía. No a esa sinagoga solo de judíos, sino a esa eclesía donde estarían formadas todas las naciones. Y eso es lo que es la iglesia, hermanos. Son los llamados eficazmente por el Señor en un sentido de todas las naciones y de todos los siglos. Todos aquellos que han sido salvados por el Señor. Y esto, hermanos, se ve claramente cuando Pedro, en Hechos 2:39, si quieren pueden buscar, pero yo les leo el pasaje. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare. No solamente judíos, sino para cuantos nuestro Dios, el Señor, llame eficazmente. Para ellos es la promesa de salvación en Cristo. Y son ellos los que forman parte de la iglesia del Señor. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo que llena de gozo nuestros corazones. Entonces, si se han dado cuenta, la iglesia no es simplemente decir, ¿no?, que es un grupo de personas, sino que es algo más complejo. Es algo más complejo porque está dentro del plan redentor del Señor, ¿sí? Ahora, yéndonos más al grano, vamos a decir así, ¿cuáles son los diferentes significados de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? Porque esta palabra iglesia, ya les he mostrado un poquito acerca de las palabras en sí, ¿no?, y el uso que el Señor le dio. Pero, ¿cuáles son los significados? ¿Para qué se usa esta palabra en el Nuevo Testamento? No solamente para referirse a las asambleas de los creyentes, sino que ¿en qué sentido? Una primera implicación que se utiliza la palabra iglesia, eclesía, es para referirse a los llamados eficazmente por el Señor o a la suma de los creyentes verdaderos, ¿sí? Una de las implicaciones es esa, hermanos, que esta palabra iglesia, en un sentido específico, se utiliza para referirse solamente a aquellos que han sido llamados eficazmente, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son creyentes verdaderos, no solamente en esta época, sino aquellos que ya están con el Señor, en la presencia del Señor. Si ustedes me acompañan, Hebreos 12:23, Hebreos 12:23. Dice de la siguiente manera: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pregúntenos, ¿a quién se está refiriendo aquí? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es otra manera de decir aquellos que están inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Aquellos que son salvos, aquellos que realmente han sido salvos. ¿A quién está haciendo referencia, hermanos? Está haciendo referencia a los que han sido llamados eficazmente, mis amados hermanos. Y aquí utiliza la congregación la palabra eclesía para referirse en ese sentido, ¿sí? Otro sentido que se utiliza esta palabra, por ejemplo, eclesía, es para referirse a la iglesia visible del Señor. Y específicamente a congregación de creyentes o a congregación de creyentes que se reúnen en un lugar, ciudad o nación específica, ¿sí? En un lugar o nación específica. Si ustedes van a Hechos 13:1, por ejemplo. Hechos 13:1. Vamos a ver este otro sentido o este otro uso que se da de la palabra eclesía. Es la misma palabra, pero que tiene un contexto particular, lo cual nos da luz, más luz, para entender lo que es la iglesia, ¿sí? Miren, Hechos 13:1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: había entonces en la iglesia, en la eclesía, que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Pero aquí lo que nos interesa de este pasaje, hermanos, es que se está usando la palabra eclesía para referirse a un grupo de creyentes que estaban en un lugar específico, en este caso Antioquía, ¿sí? Que se reunían en el nombre del Señor para predicar la palabra y administrar las ordenanzas, ¿sí? Interesante, hermanos. Y un uso más que se da a la palabra eclesía es para referirse a varias iglesias locales en una determinada región o país. Aquí estamos viendo a una, ¿sí? Una iglesia local.
Pero también la palabra eclesía se utiliza para referirse a varias congregaciones, no solo una, sino plural, ¿no? Varias congregaciones en una región o país. Por ejemplo, Hechos 9:31, justo al terminar, ¿no?, la serie de Saulo de Tarso estaba este pasaje. Hechos 9:31, donde la palabra del Señor dice: entonces las iglesias, las eclesías, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí está hablando de que habían varias iglesias locales en una determinada región, y ese es el uso que la Escritura le da. Entonces, ¿cómo podemos entender entonces la iglesia antes de pasar a nuestras aplicaciones para concluir? ¿Sí? Entonces, la iglesia, mis amados hermanos, y eso es lo que vamos a ver en los dos siguientes sermones, tiene dos manifestaciones, si se han dado cuenta, ¿sí? En esencia, la iglesia es invisible. ¿Por qué? Porque está compuesta de todos aquellos que han sido llamados eficazmente. La iglesia invisible solamente la componen los creyentes verdaderos. Y solamente ellos son los que van a estar con el Señor por toda la eternidad. Ahí va a estar Abraham, Isaac, ¿no?, Moisés y hasta el último de los creyentes. Pero también la iglesia, si se da cuenta, tiene una visión, vamos a decir, una manera de ver visible. ¿Por qué? Porque la iglesia se manifiesta aquí en la tierra. A Dios le ha placido manifestar a su pueblo de manera visible aquí en la tierra, a las naciones, ¿sí? Y esa iglesia, ¿no?, tiene sus particularidades que lo vamos a estudiar, pero lo importante es que está compuesta de varias iglesias locales, como hemos visto, ¿no? La iglesia visible no es solo una iglesia local, sino que son todas las congregaciones donde se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se administran las ordenanzas con pureza. Esas forman parte de la iglesia visible. Entonces hay una universalidad, ¿no? Ahí está la universalidad de la iglesia. Importante, hermanos. Ahora, espero que les haya sido de bendición toda esta explicación, porque nos va a ayudar. Inicialmente este sermón no estaba pensado aquí, hermanos, ¿sí? Inicialmente la idea que tenía, pero el Señor me corrigió, era empezar directamente con la iglesia invisible. Pero creo que es sabio primero poner un fundamento claro, un panorama de toda la Escritura de lo que es la iglesia, ¿no? Hemos visto eso. Y con esto que hemos aprendido, hermanos, vamos a poder entrar la siguiente semana, si el Señor lo permite, a estudiar la iglesia invisible, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy, porque hasta aquí todo esto es conocimiento doctrinal, ¿sí?, que ustedes deben atesorarlo en su corazón. Pero ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esta comprensión de la iglesia a nuestras vidas, a nuestro contexto, a nuestra situación particular? Primera aplicación. Lo primero que nosotros debemos saber al entender lo que es la iglesia, mis amados hermanos, es que como creyentes, nosotros, creyentes verdaderos que hemos sido llamados eficazmente, no podemos andar solos, ¿sí? O sea, no podemos, si el Señor ha provisto un pueblo, una eclesía, una asamblea donde el Señor quiere que nos reunamos, nosotros como creyentes no podemos rebelarnos contra el Señor y pretender ejercer nuestro cristianismo o nuestra profesión de fe solos, ¿sí? Una persona que hace eso no ha entendido el Evangelio y no ha entendido cuál es la voluntad del Señor para su vida, ¿sí? La voluntad del Señor, hermanos, para nosotros es que andemos en una comunidad, en una eclesía. Y no solamente en el sentido universal de la iglesia, porque ustedes podrían decir, yo soy parte de la iglesia visible del Señor, sino que también en su aspecto local, en una asamblea local, en una iglesia local. Aquellos creyentes que no están en una iglesia local o que están andando solos,
están yendo contra la voluntad del Señor. Y no están ejerciendo el cristianismo bíblico, hermanos. Uno no puede decir yo soy un cristiano bíblico, yo soy un cristiano que amo al Señor, si uno no se somete a lo que el Señor dice. ¿Sí? Esa es una primera aplicación importante de tener una correcta comprensión de lo que es la iglesia. ¿Verdad? Segundo, y un punto muy importante, segunda utilidad. Al meditar en lo que es la iglesia, hermanos, y la importancia de tener un buen concepto, una buena comprensión, es importante que también nosotros pensemos en las terribles consecuencias que nos pueden suceder si nosotros tenemos una mala comprensión del Evangelio y una mala eclesiología. Por ejemplo, tal es el caso de la iglesia romana. ¿Sí? Ustedes pueden decir, esto no es tan importante, esto yo ya me lo sé. Pero hermanos, una mala comprensión del Evangelio y una mala eclesiología, una mala comprensión de lo que es la iglesia, nos puede llevar al desastre. Y el mejor ejemplo de eso es la iglesia romana. La iglesia romana ha apostatado de la fe, ha abandonado el Evangelio. Y como consecuencia de eso, ellos tienen una doctrina de la iglesia, hermanos. Hay tomos que se han escrito, pero tienen una mala eclesiología. Y eso ha llevado a muchas personas a la destrucción. ¿Cuántas personas están en eso? Y que eso los está conduciendo al infierno, hermanos. Mala comprensión del Evangelio, mala eclesiología, resultado, condenación eterna. ¿Cuántas iglesias tienen una mala comprensión hoy en día de lo que es la iglesia y se están volviendo al judaísmo, hermanos? Entren al internet y busquen muchas iglesias cómo están volviendo y tratando de judaizar a las personas. Inclusive hay iglesias que están pensando ya en circuncidar, en hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han entendido correctamente lo que es la iglesia. Otras han vuelto a la iglesia como un negocio, una empresa, hermanos. ¿Sí? Tienen organigramas, han creado cargos, todo, pero no conforme a lo que es la iglesia. Por eso, hermanos, tener una correcta comprensión de la eclesiología bíblica es muy importante para el crecimiento de nuestras almas. Y piensen en nuestros propios familiares, cuántos están sumergidos en el romanismo. Ellos tienen entendimiento de lo que es la iglesia, pero una mala comprensión. Una mala comprensión. Y eso está destruyendo sus almas, hermanos. Así que esto, hermanos, no es chiste. Y la reforma vino por esto, hermanos, para reformar la iglesia. Para reformar la iglesia. Su adoración, su organización, todo. En tercer lugar, una tercera aplicación, hermanos, es que nosotros como creyentes debemos meditar cuán maravilloso, ¿sí?, es observar la unidad y el desarrollo de la iglesia de Dios a lo largo de las Sagradas Escrituras. Meditemos en eso, o sea, cómo el Señor ha ido conformando su pueblo desde la caída. ¿Sí? Poco a poco el Señor ha ido añadiendo. Empezó con 2 y así siguió y siguió. A pesar de todo el rechazo y el odio que hemos sufrido, porque dice la Escritura en Apocalipsis que el dragón persiguió a la mujer, Satanás persiguió a la iglesia, pero la iglesia, a pesar de los años, ha seguido perseverando. Ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Es la promesa del Señor a su iglesia. ¿Sí? Maravillémonos cómo el Señor nos ha cuidado, hermanos. Cómo el Señor ha hecho que su evangelio llegue a todas las naciones, hermanos. Este libro no había en español. No había. ¿Sí? Pero el Señor en su santa voluntad ha hecho que todo se vaya cumpliendo conforme a sus decretos eternos. Y el Señor cuida de manera especial a su pueblo.
Y sigue llamando a las personas a la iglesia. ¿Sí? Sigue llamando. La iglesia cada día crece, hermanos. ¿Saben? Hace tiempo escuché un sermón que llenó de gozo mi corazón. Decía, no te concentres simplemente en la iglesia local, sino ve la universalidad de la iglesia y vas a ver que la iglesia, aunque nosotros seamos poquitos, hermanos, la iglesia nuestra, de nuestro Dios, es inmensa, como las estrellas en el cielo que no se pueden contar. Esa es la promesa, hermanos. ¿Sí? Y la iglesia va a triunfar sobre todos sus enemigos, porque esa es la promesa del Señor. ¿Sí? Las naciones impías allá afuera deben temer, no nosotros, porque nosotros vamos a vencer en Cristo. ¿Sí? Una cuarta aplicación, hermanos, es que entendiendo eso, habiendo meditado, ¿no?, en la unidad de la iglesia y su desarrollo, nosotros nunca debemos perder de vista el aspecto universal y local de la iglesia. Si queremos ser equilibrados en la eclesiología, hermanos, ¿sí?, si queremos tener una eclesiología bíblica, no nos concentremos solamente en la universalidad de la iglesia, pero tampoco, hermanos, nos concentremos solamente en el aspecto local. ¿Sí? Tenemos que tener un equilibrio. Allá está el pueblo del Señor. Hay hermanos que están luchando igual que nosotros, que se están reuniendo en este día para adorar al Señor igual que nosotros, en todas las naciones, hermanos. Aún escondiéndose tal vez de algunos tiranos que no les dejan reunirse en algunos países cuando son perseguidos. Pero ahí está la iglesia. Pero también aquí está nuestra congregación. Ustedes, amados hermanos, que están aplicando al proceso de la membresía, se sobreentiende que ustedes quieren formar parte de esta iglesia. Juntos nosotros vamos a ser un cuerpo. Estamos diciendo, hermanos, juntos vamos a servir. Juntos vamos a llevar la carga. Juntos vamos a luchar para que el reino de Dios avance en este lugar donde el Señor nos ha colocado. ¿Sí? Eso significa ser miembro de una iglesia, hermanos. Así como participamos de las ordenanzas, así servimos al Señor y así vamos a dejar también esta tierra, hermanos. Vamos a trabajar. ¿Cuál es tu iglesia local? Pregúntate eso. ¿Cuál es tu iglesia local? La mía es esta, hermanos. La mía es esta, la pequeña misión. ¿Sí? Es esta. Y aquellos hermanos que van a ser parte de la pequeña misión, espero que tengan ese mismo sentir. ¿Sí? Muchos nos han despreciado, hermanos, a nosotros. Somos pocos, a veces no quieren hablar con nosotros, ¿sí? Pero esta es nuestra iglesia local. Aquí el Señor nos ha colocado, hermanos. Y solo el Señor nos puede sacar de aquí. Ese debe ser nuestro sentir. Y finalmente, hermanos, una quinta utilidad al meditar en la hermosura de la iglesia y entender esa inmensidad del pueblo del Señor, hermanos. Nosotros debemos ser exhortados a amar la iglesia. Debemos amar a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Hemos leído en Efesios, la iglesia es la esposa de Cristo. Imagínate, hermano, una pareja de casados. ¿Cómo reaccionaría el esposo si tú tratas con desprecio a su esposa? Si tú le faltas el respeto, si tú desprecias a esa mujer, si ese esposo ama a su esposa, ¿cómo crees que reaccionaría? Ahora, ¿sabes? Cristo ama a su iglesia. La ama tanto que dio su vida por ella. Derramó su sangre para purificarla. ¿Y quiénes somos nosotros para despreciar a la iglesia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para hacer lo que a nosotros nos place dentro de la iglesia de Dios y cambiar las cosas que el Señor ha instituido? Corrompiendo al pueblo del Señor. Hermanos, nosotros debemos amar la iglesia. Debemos llorar cuando la iglesia esté mal. Debemos sufrir por el pueblo del Señor. No ser indolentes, sino, así como en las Olimpiadas, ¿no? Se exacerba el patriotismo,
¿no? Como los atletas aman su nación, así, hermanos, nosotros debemos amar nuestro pueblo, nuestra nación santa, que es la iglesia de Cristo. Y finalmente, hermanos, aquellas personas que están alejadas de la iglesia, un día querrán ser parte del pueblo del Señor. Pero el Señor se burlará de ellos, dice. Los turbará con su ira potente. Y no podrán entrar en la congregación de los santos. Eso dice la Escritura. Ningún injusto se levantará en la congregación de los santos. Hermanos, espero que esta serie nos sea de bendición y que nos ayude, hermanos, a amar más la iglesia, nos ayude a tener más reverencia por las cosas del Señor y a crecer también en el amor fraternal, en el amor a los hermanos y a servir a Cristo en la iglesia, hermanos. Si amamos a Cristo, hermanos, si decimos ser discípulos de Cristo y amar a Cristo, debemos amar su pueblo, debemos amar la iglesia, debemos amar a los santos y estar con los santos. Así que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y nos dé entendimiento.